Esto pasó hace 3 años. Era un fin de semana normal y decidí escaparme del bullicio de la ciudad. Yo siempre he sido un amante de la naturaleza, así que organicé una acampada en un bosque que conocía bien. La última vez que estuve allí, todo fue perfecto, pero esta vez algo en el aire se sentía diferente. Y creo que mis amigos también lo notaron. El primer día, todo fue divertido. Montamos el campamento cerca de un lago. Había risas y buena comida. Pero a medida que avanzaba el día, esa sensación extraña no me dejaba. Era como si el bosque estuviera observándonos. En la noche, todo estuvo tranquilo, pero a veces escuchaba crujidos lejanos. No podía quitarme la idea de que algo no estaba bien. Al día siguiente, decidimos explorar. Caminamos por senderos cubiertos de hojas. Fue entonces cuando vi algo brillante entre las hojas. Me acerqué y encontré un medallón con símbolos extraños. Al tocarlo, sentí un escalofrío. Mis amigos notaron la energía rara y me dijeron que debía dejarlo allí, pero no hice caso. Guardé el medallón. Su brillo era hipnotizante. Después de ese momento, todo se volvió raro. Encontramos una muñeca hecha de ramas colgada de un árbol. Sus ojos pintados parecían seguirnos. Sentí un escalofrío, pero mis amigos rieron, pensaron que era una broma. No sé qué pasó después, pero esa sensación de incomodidad fue creciendo. Más tarde, nos topamos con un diario viejo. Las páginas estaban llenas de garabatos incoherentes. No podía entender bien las palabras, pero había algo en el aire que me inquietaba. Una frase decía, "No lo dejen salir". Fue en ese momento cuando comencé a pensar que algo no estaba bien en ese bosque. Una sensación de peligro me invadió. En nuestra caminata, encontramos un trozo de tela ensangrentada en el camino. También empezamos a ver mensajes tallados en los árboles. No te acerques, no vuelvas. Cada descubrimiento aumentaba mi ansiedad. Me preguntaba qué era lo que estaba pasando. Tenía pesadillas, sueños oscuros donde sentía que algo me rodeaba. Oía murmullos en la oscuridad. Pero al despertar solo estaba yo en mi saco de dormir. Era como si algo nos estuviera observando. Con cada hallazgo, pensaba si habíamos hecho algo mal al llevarnos el medallón. Nunca estuve tan inquieto. La noche llegó de nuevo, y miré a mi alrededor. Susurré. ¿Alguien está ahí? Esperé. Y de repente, escuché una respuesta que no era de mis amigos. Me di la vuelta. No había nadie. Finalmente, decidimos regresar al campamento. Pero el camino parecía más largo. Mi mente daba vueltas a lo que habíamos encontrado. Cuando llegamos, los murmullos se hicieron más intensos. Mis amigos parecían nerviosos. Nunca supe qué ocurrió realmente en ese bosque. Pero desde aquel día, el medallón sigue guardado en un cajón, y nunca he vuelto a acampar en ese lugar. Capítulo 2. Esa noche, mis amigos intentaron hacer que todo pareciera normal. Decidieron contar historias de terror alrededor de la fogata, pero yo no podía concentrarme. La visión del medallón y la muñeca de ramas seguían danzando en mi mente. Cada crepitar del fuego sonaba como una advertencia, y me preguntaba si era posible que el bosque tuviera secretos más oscuros de los que imaginaba. Al medio de una historia sobre un fantasma, un estruendo rompió el silencio. Una rama se rompió cerca de nosotros. Nuestros ojos se encontraron y sentí que el miedo nos envolvía. «Solo un ciervo», dijo uno de mis amigos, pero yo no estaba convencido. Esa noche soñé de nuevo. Esta vez era una figura oscura en la sombra y podía sentir su aliento frío. Al despertar, mi saco de dormir estaba empapado. Las primeras luces del día apenas empezaban a asomarse, pero la inquietud no me dejaba en paz. Decidimos que era hora de regresar a la ciudad. Justo cuando íbamos a desarmar el campamento, noté que el medallón brillaba débilmente en mi mochila. «¿Qué te pasa?», me preguntó otra vez uno de mis amigos, con el ceño fruncido. «Lo siento, pero creo que deberíamos dejar esto aquí», respondí, mirando hacia el bosque. Era como si el lugar estuviera intentando retenernos. Pero en lugar de dejarlo, saqué el medallón. La luz se intensificó en mis manos. Mis amigos lo miraban con desconfianza. «Tienes que deshacerte de eso», insistió uno. Yo sabía que tenían razón, pero una extraña atracción me hizo aferrarme a él. Finalmente cedí y lo guardé de nuevo en la mochila, pero no sin sentir que lo había perdido de vista. Mientras caminábamos de regreso, noté que el sendero volvía a cambiar. El aire se tornó denso y no pude evitar la sensación de que estábamos siendo guiados en direcciones equivocadas. De repente, mi amigo se detuvo en seco. «Mira eso», dijo, apuntando hacia adelante. En la distancia vi una figura. Se movía lentamente, como si nos estuviera esperando. La figura parecía humana,
pero a medida que nos acercábamos, notamos que se alejaba, siempre a justo a un paso de distancia. Nos detuvimos, confundidos. ¿Qué demonios es eso?, murmuré. No lo sabía, y el terror comenzó a apoderarse de mí de nuevo. Durante unos segundos parecía que nos estaba llamando. Un estremecimiento me recorrió. Quería correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. Sin pensarlo, rompí el silencio. «¡Espera!», vociferé, pero la figura se desvaneció entre los árboles como un susurro. ¿Vieron eso?, pregunté nerviosamente. Mis amigos intercambiaron miradas, como si no supieran si reírse o gritar, pero algo en los ojos de cada uno mostraba que todos estaban sintiendo lo mismo: miedo. A medida que avanzábamos, el bosque se sentía más hostil. Estaba claro que íbamos en la dirección equivocada, y cada escena familiar se transformaba en algo aterrador. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y con ella la esperanza. El medallón comenzó a arder en mi mochila, sus símbolos brillando con una luz propia. Era como si estuviera vivo. En ese momento comprendí que ya no podía ignorarlo. Cuando llegamos a un cruce de caminos, decidí que había una sola cosa que podía hacer. «Volvamos», dije con voz temblorosa. «No podemos seguir». Mis amigos dudaron, pero mi miedo era contagioso. Comenzamos a volver sobre nuestros pasos, pero el bosque parecía absorbernos. De repente, escuché un susurro claro, más fuerte que nunca. «¡Vuelvan!», resonó. Me detuve, congelado. El medallón palpitaba en la mochila. Estaba a punto de descubrir que el verdadero horror apenas estaba comenzando. Capítulo 3. El eco del susurro se desvaneció, pero el miedo no se fue. En su lugar creció, intensificándose con cada respiración que tomaba. Miré a mis amigos. Sus rostros eran un reflejo de la misma angustia. «¿Qué hacemos?», preguntó uno de ellos, su voz temblando. No tenía respuesta. Sentí el peso del medallón como un yugo en mi mochila. Sin saber por qué, sentí que debíamos confiar en el bosque, aunque mi instinto gritaba que lo hiciéramos todo lo contrario. «Sigamos por aquí», dije al azar, apuntando a un camino que parecía rodeado de arbustos densos. «Quizás podamos encontrar una salida rápida». Mis amigos me miraron con incredulidad, pero la urgencia en mi voz los mantuvo en movimiento. A medida que avanzábamos, el ambiente se tornó más pesado. Cada paso que dábamos resonaba como un eco lejano, y el aire parecía vibrar con una energía desconocida. Las copas de los árboles se alzaban por encima de nosotros, grisáceas y opacas, como si absorbieran toda la luz. De repente, sentí una corriente helada que atravesó mi cuerpo y me hizo detenerme. «¿Lo sienten?», murmuré. Mis amigos se miraron entre sí. «Tal vez sea solo frío», respondió uno, pero no me convenció. Apenas acababa de gesticular para seguir, cuando el medallón comenzó a brillar intensamente, iluminando el sendero oscuro. Fue un momento aterrador, y todos retrocedieron, asustados. «¿Por qué está haciendo eso?», preguntó uno de ellos, sus ojos interesados, pero también llenos de pánico. Intenté calmarme. «No lo sé, pero creo que hay algo conectado con esto», contesté, sintiendo una mezcla de curiosidad y terror. El brillo comenzó a ensamblar formas en el aire, imágenes fugaces que desembocaban en recuerdos distorsionados. «Tal vez deberíamos dejarlo aquí después de todo», dijo uno de mis amigos. La idea resonó en mí, pero al mismo tiempo sentía que, de algún modo, mi destino estaba entrelazado con el medallón. Justo cuando estaba a punto de responder, noté algo curioso en el suelo. Un trozo de madera apareció entre las hojas y la tierra. Una muñeca hecha de ramas. Era diferente a la que había visto antes, más elaborada y peligrosa. Sus ojos eran piedras oscuras, y su sonrisa, inquietante. No podía apartar la mirada. «¿Vieron eso?», señalé, sintiendo que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Esa muñeca parecía estar uniendo las piezas del rompecabezas. Mis amigos se unieron a mi lado, curiosos y horrorizados. «No nos estamos yendo a ningún lado si seguimos aquí», dijo uno, y tenía razón. Cada segundo que pasábamos cerca de esa figura de madera, sentía que el bosque se restringía más. Sin embargo, mi cuerpo se movió involuntariamente hacia ella. Fue como si una fuerza invisible me guiara. «No te acerques», gritó uno de mis amigos, pero no podía detenerme. Alcancé la muñeca, y justo cuando la toqué, una imagen recorrió mi mente.
Vi fragmentos de vidas pasadas entrelazadas con el bosque, sombras desvaneciéndose, el medallón brillando como un faro de dolor y sufrimiento. Y luego, un rostro familiar que se desdibujaba en la confusión del tiempo. «¡Suéltalo!», grité en un impulso. Todos retrocedieron, pero no era el medallón lo que quería desprenderme. Con cada palabra del susurro, parecía tomar forma. Mi respiración se aceleró mientras el bosque comenzaba a cerrarse a nuestro alrededor, dejando claro que no estábamos solos. «¡Nos están observando!», grité, pero el eco resonó como si el mismo bosque se riera de nosotros. Justo cuando me daba cuenta de que debía actuar, un fuerte crujido tronó a nuestro alrededor y las raíces de los árboles comenzaron a moverse. El suelo se estremecía bajo nuestros pies, abriendo un pequeño camino hacia lo desconocido. «¡Corramos!», grité, y a pesar de nuestras dudas, rápidamente comenzamos a avanzar, puesta ya la mirada atrás. Pero al mirar el medallón en mi mochila, su luz parpadeaba. Lo que había comenzado con miedo, ahora se convertía en urgencia. Cada paso que dábamos se sentía como una advertencia de que algo pronto seguiría nuestros pasos. Y mientras el bosque se adensaba, no podía dejar de pensar en la muñeca, en el rostro que había visto y en lo que vendría. Queda claro que nuestra historia apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 4. Corrimos en dirección al camino que se había formado, pero el ruido del bosque parecía aumentar a nuestro alrededor. Las raíces aún se movían, y el susurro lejano se había vuelto un grito que resonaba en mi cabeza. «No dejes que te atrape, no dejes que te atrape», repetía como un mantra, mientras intentaba mantener la calma. Doblamos en un giro abrupto, creyendo que avanzar por un nuevo sendero podría ser nuestra salvación. Sin embargo, me detuve al ver un extraño brillo a un costado. Era un pequeño charco, pero no había agua. Lo que brillaba en su superficie era una sustancia viscosa, como si el barro mismo hubiera cobrado vida. Mis amigos me llamaron, pero algo en ese charco me atrajo. Me acerqué, sintiendo mi respiración hacerse más pesada. Al asomarme, pude ver fragmentos de imágenes reflejadas en su superficie. Figuras oscuras danzando entre los árboles, y más muñecas como la que había encontrado antes, todos con los mismos ojos de piedra. «¿Qué es esto?», murmuré, incapaz de no seguir mirándolo. «Vamos, tenemos que irnos», insistió uno de mis amigos, tirando de mi brazo. Pero el charco no me soltaba, parecía tener su propio poder. «Es solo barro, no te quedes ahí», dijo otro con desesperación. Fue entonces cuando un rostro emergió del reflejo, un rostro que reconocí y me heló la sangre. Era el de mi hermana, desaparecida años atrás. «¡No! ¡No es posible!», grité, pero una parte de mí no quería alejarse. La imagen de ella siguió sonriendo, como si intentara comunicarse conmigo. Sin embargo, el eco del bosque se hizo aún más intenso, como si los árboles estuvieran presionándonos a seguir adelante. Finalmente, logré deshacerme del hechizo y mis amigos me arrastraron de nuevo a la senda que se formaba. El bosque parecía cobrar vida a nuestro alrededor, chasqueando ramas y silbando entre las hojas. Con cada paso, sentía que una presencia nos seguía, una sombra más oscura que la noche misma. Un grito desgarrador surgió de lo profundo, una mezcla de lamento y furia que hizo eco en todo el bosque. «¿Escucharon eso?», pregunté, el miedo palpable en mi voz. Mis amigos asintieron, sus rostros pálidos, mientras trataban de no mirar atrás. Sabía que no iba a ser fácil salir de allí. El medallón permanecía en mi mochila y su luz iluminaba la oscuridad, pero ahora me parecía más un faro para algo aterrador. «¿Qué hacemos?», pregunté en voz baja, más para mí mismo que para ellos. El camino se ramificó y la tensión en el aire se volvió insoportable. «Podemos dividirnos», sugirió uno, pero eso solo incrementó mi temor. «¿Estás loco?». «Eso sería un error», respondí, temiendo que al separarnos solo alimentaríamos las sombras del bosque. Finalmente, decidimos tomar el camino a la izquierda, un sendero que se llenaba de maleza. Unos metros más adelante, el suelo comenzó a temblar nuevamente. «¿Qué demonios es esto?», grité, tratando de mantenerme en pie. Mis amigos rodaron hacia mí, buscando refugio en un viejo tronco caído. Cuando todo pareció calmarse, escuchamos un susurro que parecía venir de todos los lados. Las raíces que antes se movían ahora permanecían quietas, como si estuvieran esperando. El medallón brilló más intensamente, proyectando sombras que parecían cobrar vida, danzando con un propósito.
Esto no es bueno, exclamó uno de mis amigos, pero antes de que pudiera moverme, una figura emergió entre los árboles. Era otra muñeca, más grande que las anteriores, con un rostro burlón que parecía completamente formada por las raíces y la tierra del bosque. Su risa resonaba por todo el lugar. Bienvenidos. Y con eso supe que nos habíamos metido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. ¿Qué querían de nosotros? La respuesta se vio atrapada en el aire, al igual que nuestra salvación. La única certeza que tenía en ese momento era que nuestro viaje estaba a punto de volverse más aterrador. Capítulo 5. Su risa burlona resonó en mis oídos, creando ecos que se entrelazaban con el susurro del bosque. La muñeca, con su rostro retorcido hecho de raíces, parecía moverse con una vida propia. Miré a mis amigos y vi el miedo reflejado en sus rostros, que estaban pálidos como el papel. La sensación de peligro se había vuelto casi palpable. Cada segundo que pasaba se sentía como una luz que se acercaba, listo para aplastarnos. ¿Qué te traen a este lugar, pequeños intrusos? La muñeca habló. Su voz era como el crujido de ramas viejas. Algo en su tono hacía que mi piel se erizara. Sentí que las sombras a nuestro alrededor se estaban acercando, como si el mismo bosque estuviese tratando de unirse a la conversación. No había forma de contestar porque honestamente no tenía idea de qué decírselo. «Retírate», dijo uno de mis amigos con voz temblorosa. Había una súplica en su tono. De inmediato fui consciente de lo demás que pensaban. La muñeca no era solo una figura, era una advertencia perversa. ¿Retirarnos? La muñeca se inclinó hacia nosotros, como si pudiera oler el miedo. Este es su hogar ahora. Mis piernas comenzaron a moverse por sí solas. Retrocedí un paso y con ello mis amigos también lo hicieron. Pero otra parte de mí quería avanzar, quería entender lo que estaba ocurriendo. La curiosidad luchaba con el terror y en ese tira y afloja sentí un impulso hacia el medallón en mi mochila. Su luz, aunque tenue, parecía ofrecerme una pequeña chispa de esperanza. «No, no, no te acerques», gritó uno de mis amigos, interponiéndose entre la muñeca y yo. «No hagas nada, retrocede». Fue entonces cuando noté que las raíces alrededor de la muñeca se movían, se alzaron, formando un círculo oscuro alrededor de nosotros. No era una trampa que podríamos escapar, era una prisión implacable y viva. Sentí como el aire se volvió pesado y opresivo. Sudor frío empezó a formar una capa sobre mi piel. Un sonido similar a un susurro se deslizó por nuestros oídos, como si el mismo bosque estuviese hablando. «Quédense y miren». Las raíces respondieron al llamado, y en un instante el suelo debajo de nosotros comenzaron a vibrar. Una serie de muñecas más pequeñas comenzaron a emerger del barro, como si el mismo suelo estuviera dándoles vida. Cada una de ellas tenía los mismos ojos aterradores que la muñeca principal, ojos que parecían juzgarnos, explorarnos. «Lo que han encontrado aquí está más allá de lo que pueden comprender», dijo la muñeca de raíces, sonriendo de la manera más siniestra. «Debemos irnos», susurré, luchando por mantener la calma, pero mi voz apenas fue audible. Mis amigos estaban paralizados, como si el terror de la situación los hubiera atrapado en un trance. «¿De verdad piensan que podrán salir?», continuó, su tono burlón impregnado de una certeza oscura. De repente, un aire helado recorrió la zona, arrastrando consigo el sonido de lamentos lejanos, lamentos que me hicieron pensar en aquellos que una vez estuvieron cerca de mí, aquellos que había perdido. Era oír la voz de mi hermana. «¿La has visto?». Sentí que le gritaría a la muñeca, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Aunque sabía que podría ser otra ilusión, un ardor de desesperación se encendió en mí. La muñeca dio un paso hacia adelante y sintonicé cada latido de mi corazón. La oscuridad tiene muchas formas, y aquí mi mundo es el suyo. Cada risa, cada susurro, cada mirada perdida, están más lejos de su hogar de lo que imaginan. Sin pensar, agarré el medallón y su luz brilló con fuerza, como si fuera un faro en medio de la tormenta. La muñeca se detuvo y su risa se desvaneció. «¿Qué harás ahora?».
La pregunta flotó en el aire, y supe que esta vez lo tenía que arriesgar todo. La salida a este laberinto de sombras podría estar justo enfrente, pero ¿a qué precio? La muñeca y sus creaciones observaban, esperando nuestro siguiente movimiento. Mi corazón se llenó de una incertidumbre abrumadora. Aún con el medallón resplandeciendo, entendí que el verdadero desafío comenzaba ahora. No solo tendríamos que enfrentarnos a ellos, sino también a los secretos que el bosque guardaba sobre nosotros mismos. Capítulo 6. El brillo del medallón iluminó nuestra pequeña esfera de seguridad en medio de la oscuridad, pero su fulgor no logró disipar completamente el terror que me envolvía. La muñeca se quedó inmóvil, observando con atención, como si estuviera esperando a que tomáramos una decisión. La presión en el aire era casi insoportable. ¿Qué significa eso?, preguntó uno de mis amigos, su voz temblorosa revelando el miedo que todos sentíamos. No podemos quedarnos aquí. En el rincón de mi mente, una parte de mí sabía que el medallón era más que un simple objeto. Era un símbolo de esperanza, una conexión con algo más grande. Pero ¿de verdad funcionaría? ¿Podría protegernos de esta abominación de raíces vivas? Sin poder soportar más la espera, grité «¡Atrás!» y levanté el medallón, apuntándolo hacia la muñeca. La luz se intensificó, proyectando sombras danzantes en el suelo. Las muñecas más pequeñas comenzaron a retroceder, como si la luz les causara dolor. Pero la muñeca de raíces solo sonrió. «¿Crees que eso te salvará?» Su risa era grave y terrorífica. La oscuridad no se aleja tan fácilmente. De pronto, un movimiento violento me hizo flaquear. Las raíces a nuestro alrededor comenzaron a retorcerse, buscando apresarnos. «¡Corran!», grité, y mis amigos reaccionaron. Empezamos a correr en la dirección opuesta. La oscuridad se extendía tras de nosotros, persiguiéndonos con una voracidad insaciable. Corríamos sin rumbo. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si cada árbol estuviera conspirando para mantenernos alejados de la salida. Nuestras respiraciones rápidas se mezclaban con el sonido del crujido de las ramas bajo nuestros pies. En un momento de claridad recordé el medallón, deseando que pudiera guiarnos. Un destello repentino captó mi atención. Un arroyo a lo lejos brillaba con el reflejo de la luz del medallón. «¡Hacia el agua!», grité. Era arriesgado, pero necesitábamos encontrar un lugar donde la oscuridad no pudiera seguirnos. Los acercamos rápidamente al arroyo y mis amigos saltaron a su lado, empapándose en el frío del agua. Alivié una vez más el medallón, alzándolo frente a nosotros, sintiendo la conexión con su poder. «¡Detente!», ordené al bosque, y de alguna manera el brillo se intensificó. La muñeca apareció a la orilla del arroyo. Su presencia era aún más abrumadora allí. Sus ojos de raíces se llenaron de cólera. «No pueden escapar. Este bosque es mío. No hay refugio para ustedes aquí». «Entonces, ¿qué quieres de nosotros?», le grité, mi voz resonando por los árboles. «¿Por qué estamos aquí?». Su risa se volvió aún más aterradora, resonando como un eco oscuro. «Lo que hay en este bosque ha estado esperando. Sus secretos son parte de ustedes y siempre lo han sido. Ustedes son las piezas que faltan». Las palabras resonaban como un golpe en mi pecho. ¿Qué secretos? De repente, recordé los murmullos que había escuchado en la ciudad, historias oscuras de desapariciones y pactos antiguos. ¿Qué si había algo más que simplemente un juego aterrador en este lugar? Antes de que pudiera procesar todo, el agua del arroyo empezó a agitarse violentamente. Grandes muñecas de barro emergieron de las profundidades, levantando bruscamente sus brazos. «¡No! ¡Deténganse!», grité, pero era demasiado tarde. Eran como sombras encarnadas, listas para atraparnos. El terror se coló en mi pecho. Miré a mis amigos. Sus rostros reflejaban confusión y pánico. Todo estaba pasando demasiado rápido, y yo, todavía con el medallón en la mano, sabía que debíamos atacar, o quizás, por primera vez, huir. El medallón zumbó en mi mano, y sentí que podía hacer algo más. ¿Pero qué? El tiempo se escurría entre nuestros dedos, y cada segundo era un nuevo aterrizaje en la oscuridad. Observé los ojos de barro mirándonos, y la pregunta crucial se clavó en mi mente. ¿Podíamos enfrentarlos y descubrir la verdad detrás de todo esto, o seríamos parte de sus secretos? El viento silbaba, llenando el aire de otros susurros, y en ese instante comprendí que el verdadero horror solo había comenzado. Capítulo 7. El sonido del agua explosiva en el arroyo se mezclaba con los gritos de mis amigos. Las muñecas de barro se acercaban,
sus formas amorfas cambiando y fluyendo al compás del arroyo. El pánico se desbordaba. «¡Haz algo!», gritó Clara, su voz desquiciada por el miedo. Sentí que mi corazón latía con fuerza, pero no podía dejar que el terror me dominara. El zumbido del medallón creció en intensidad. Era como si la luz que emanaba tuviera voluntad propia, pulsando como un latido. Recordé las historias sobre este objeto, que había pasado por generaciones en mi familia. De verdad tenía un poder que ignoraba. «¡Aguanten!», grité, mientras levantaba el medallón hacia las muñecas. La luz proyectó un destello que iluminó las caras de mis amigos, ingredientes de una especie de resignación y valentía. «Confíen en esto». Las muñecas retrocedieron, desconcertadas por el brillo, pero su retroceso fue solo temporal. Sentía que la energía del medallón se transformaba en algo más fuerte, como un imán que atraía algo oscuro desde el fondo del bosque. Sin embargo, para embarcarme en esa incertidumbre, necesitaba entender lo que realmente estaba pasando. ¿Quiénes somos realmente aquí?, murmuré casi para mí mismo mientras mi mente luchaba por encontrar respuestas. La muñeca de raíces sonrió de nuevo, con esa mueca desquiciada que desnudaba su verdadera naturaleza. Ustedes son la esencia, cada lágrima perdida, cada risa olvidada. Son el eco de lo que me alimenta. ¿Alimentarte? La palabra se atascó en mi garganta, revelando una mezcla de indignación y miedo. Este ser no solo era un monstruo, era un parásito que se alimentaba de lo que éramos. ¿Qué quieres de nosotros?, pregunté, abrumado. Quiero lo que llevan dentro, la esencia de sus miedos, su dolor, cada recuerdo que les pesa. Y en esta noche los llevaré a casa. La muñeca alzó sus brazos y las muñecas de barro comenzaron a danzar alrededor del arroyo, creando un torbellino de sombras que nos rodeaba. «No lo permitiré», grité con lo poco que me quedaba de fuerza. Concentré toda mi energía en el medallón. «¡Detente!». La luz estalló con una brillantez que cegó momentáneamente a todos. Aprovechando la oportunidad, mis amigos comenzaron a moverse. «A la orilla», dijo Hugo, señalando un pequeño claro más allá del arroyo. La idea parecía insensata, pero no había tiempo para ataduras. Sin dudar, nos dirigimos hacia la orilla. El agua gélida nos calaba los pies, mientras las muñecas retrocedían. El claro parecía puro, lejos de la oscuridad que nos había invadido. Estaba seguro de que el medallón aún tenía algo más que ofrecernos. Pero estudiando el ambiente, noté pequeñas figuras entre los árboles, casi invisibles. Eran ojos que nos observaban desde la distancia, respiraciones contenidas. Mi corazón se detuvo. Algo más nos estaba acechando. ¿Qué son esos ojos? Clara temblaba mientras miraba hacia el bosque. «No lo sé», respondí, atrapado entre la urgencia de escapar y la necesidad de entender. Pero en mi mente una idea comenzó a formarse. ¿Y si las muñecas no eran la única amenaza? ¿Y si lo que había entre esos árboles esperaba un momento para salir? Me giré hacia mis amigos. «Sigamos, debemos encontrar un lugar más seguro». Pero cuando comenzamos a movernos, el medallón volvió a vibrar, y escuché un susurro. «Los secretos deben ser revelados». El eco de la muñeca de raíces resonó en mi cabeza. Algo más profundo me dijo que tendríamos que averiguar la verdad de una vez por todas. ¿Y si la oscuridad era un camino que teníamos que seguir para descubrirlo? Quizás valía la pena. No sabía lo que me esperaba en el siguiente paso, pero lo que era seguro es que no había vuelta atrás. Capítulo 8. El claro parecía tranquilo, pero el aire estaba cargado de tensión. Los ojos en el bosque aún nos observaban. Su presencia era innegable. ¿Por qué demonios estamos aquí?, pensó Clara. Su mirada nerviosa no dejaba de escanear los árboles. «No tenemos otra opción», murmuré, tratando de transmitir una confianza que apenas sentía. «El medallón está conectado a esto. Necesitamos descubrir qué quiere de nosotros». Mis palabras apenas lograron tranquilizarlos. De repente, un crujido resonó en el bosque. Detuvimos nuestra marcha. Cada uno atrapó al otro en miradas de inquietud. «¿Lo oyeron?», preguntó Hugo, su rostro pálido iluminado por el brillo tenue del medallón. «Sí», respondí, sintiendo que el corazón se me aceleraba. «Vienen hacia aquí». En ese instante, decidí dar un paso adelante. «Escuchen», grité, sintiendo el medallón vibrar con cada palabra. «Confíen en mí. Tal vez si nos acercamos a esa presencia podamos averiguarlo todo». La incertidumbre me rodeaba, pero había algo en mis entrañas que decía que esa era nuestra única salida. «¿Qué si es una trampa?», Clara balbuceó, y la verdad es que no tenía una respuesta. Pero,
podría ser peor que lo que ya habíamos enfrentado. Sin esperar más, comenzamos a avanzar bajo la densa sombra de los árboles. Cada paso sentía como si una fuerza invisible intentara frenarnos. La luz del medallón iluminaba el sendero, aunque parecía que casi la absorbía la oscuridad. La forma de las muñecas fugazmente se dibujó en mi mente, pero la urgencia me empujaba hacia adelante. Fue entonces cuando llegamos a otro claro. Este estaba rodeado de piedras cubiertas de musgo, y en el centro había una figura, una enorme muñeca hecha completamente de ramas. No tenía la misma apariencia amorfa que las anteriores. Esta estaba perfectamente formada, como un vórtice en el que se fundían la naturaleza y la ira. Esto no es bueno, me dije, mientras el medallón brillaba intensamente al acercarnos. Algo en su forma parecía familiar, una mezcla de dolor y poder. ¿La has visto antes?, le pregunté a Hugo. No, contestó él, visiblemente inquieto. Los ojos de mis amigos pasaban de la muñeca a mí, como si estuvieran buscando respuestas que no poseía. Mientras tanto, la muñeca comenzó a moverse. «Vengan, ven a mí», susurró, con una voz suave que resonó en mi cabeza. «Alma perdida, esencia olvidada». «¿Qué significa eso?», Clara preguntó, el pánico ahora completamente visible en su rostro. «La esencia», titubeé. «¿Qué es lo que realmente somos? ¿Qué hemos dejado atrás?». Las palabras surgieron antes que mi mente pudiera detenerlas, y entonces comprendí. Lo que estábamos enfrentando no era solo un monstruo, era una manifestación de nuestros miedos, de nuestras pérdidas, aquello que habíamos guardado bajo llave. «¿Qué hiciste?». Clara me miró con miedo. «No deberías haber hablado con ella». A medida que su rostro se desenfocaba, el suelo comenzó a retumbar. La muñeca de rama se deformó en el aire. Un eco de gritos resonó, las voces de nuestros recuerdos perdidos. En un instante entendí que la muñeca no solo nos estaba buscando a nosotros, sino a todo lo que habíamos olvidado. El bosque vibraba con la urgencia de la revelación. «¡Retrocede!», grité, pero era demasiado tarde. La muñeca se había abalanzado sobre nosotros y el mundo se tornó negro. Mientras caíamos, supe que el verdadero horror apenas comenzaba. Capítulo 9. Cuando recobré la conciencia, el aire era denso y frío. Estaba tendido en el suelo y una sensación de presión me envolvía. Abrí los ojos, intentando enfocar la vista. El claro estaba vacío. La muñeca ya no estaba. A mi lado estaban Clara y Hugo, aún inconscientes. «Chicos», murmuré, sacudiéndolo suavemente. «Despierten». Me tenía que mover. Siempre había creído que el peligro era un concepto teórico, pero aquí, en este bosque, lo vivía en carne propia. Clara fue la primera en abrir los ojos. Miró a su alrededor confundida, y luego se sentó de un salto. «¿Dónde estamos?», preguntó, su voz temblando. «No lo sé», respondí, «pero debemos salir de aquí». Intenté ponerme de pie, pero mi cuerpo se resistía. Sentía una pesadez extraña, como si hubiera absorbido algo del suelo. Finalmente logré levantarme. Hugo se unió a nosotros tras un par de intentos. «¿Qué pasó?», dijo él, pasándose la mano por la frente. «No recuerdo nada después de que la muñeca...». «Eso no importa ahora», interrumpí, observando el bosque que nos rodeaba. Las sombras se alargaron y se retorcieron, como si el bosque estuviera vivo. Algo no estaba bien. Necesitamos avanzar. Comenzamos a caminar, mientras el medallón brillaba débilmente en mi pecho. Cada paso que daba se sentía como un recordatorio de las imágenes y susurros que aún resonaban en mis oídos. La voz de la muñeca encadenaba mis pensamientos y temores. Fue Clara quien nos detuvo. «Mirad eso», señaló con un temblor en su voz. Allí, en el suelo cubierto de hojas y ramas, había un pequeño objeto brillante. Me acerqué, agachándome para recogerlo. Era un pequeño espejito. Su cristal parecía distorsionar la luz. «Un espejito», dijo Hugo, frunciendo el ceño. «¿Qué tienes en la cabeza, Carla? Eso no tiene sentido». «Tal vez sí tenga sentido», respondí, observando el reflejo. De repente, un destello iluminó mi visión. No vi mi cara. En su lugar, vi escenas que se desplegaban ante mí, momentos de mi vida que había enterrado, recuerdos lejanos, secretos y arrepentimientos que creía olvidados. «¿Lo ves?», pregunté, dando un vistazo rápido a mis amigos. «La muñeca nos está dando pistas». Pero su expresión era de horror. «No quiero ver eso», gritó Clara, apartando la vista. «Esto es maligno». Sentí un frío envolverme.
Las visiones comenzaron a distorsionarse, volviéndose cada vez más aterradoras. La voz de la muñeca resonaba en mis pensamientos. Alma perdida, repetía, ven a mí. ¡No!, grité, arrojando el espejito al suelo. Se rompe en 1000 pedazos, esparciendo un brillo oscuro que iluminó el claro. Clara y Hugo retrocedieron. Sus rostros reflejaban miedo y desesperación. ¿Qué hiciste?, preguntó Clara, su voz un susurro. ¿Por qué lo rompiste? Tenía que hacerlo. Respondí, no podemos permitir que se apodere de nosotros. Pero en mi interior, una inquietud comenzó a germinar. ¿Realmente había tomado la decisión correcta? Entonces, un viento helado sopló entre los árboles, llenando el aire con susurros. Alma olvidada, se repetía, más fuerte esta vez. Y de repente, el bosque cobró vida. Las sombras se movían, como si fueran criaturas al acecho. No tenemos tiempo, debemos correr, dije, tomando la mano de Clara. Hugo me siguió. Corriendo a través del bosque, sentí la presión del medallón, como si un nuevo destino estuviera llamándome. Pero, ¿a dónde nos llevaría? Una sombra apareció entre los árboles, y supe que el verdadero peligro aún estaba por llegar. Capítulo final. La carrera se intensificaba con cada paso que dábamos. Las sombras del bosque parecían crecer, retorcerse como serpientes, mientras el eco de la muñeca resonaba, llamándonos con promesas envueltas en oscuros secretos. «Corran», grité, y en ese instante sabía que no podíamos dejar que nuestras dudas nos alcanzaran. De repente el suelo tembló, y un grupo de figuras emergió entre los árboles. No eran solo muñecas, eran sombras que cobijaban recuerdos perdidos, retratando pérdidas que había enterrado en lo más profundo de mi ser. Me detuve un segundo y me enfrenté a ellas, el medallón titilando en mi bolsillo. «Ustedes no tienen poder sobre nosotros», afirmé, tratando de sostener la calma. Clara y Hugo se detuvieron también, mirándome con expectación. «¿Qué estás haciendo? No podemos quedarnos aquí», exclamó Hugo, tirando de mi brazo. Pero en mi interior sentía que había algo que debía hacer. «Es nuestra lucha, no solo un escape», les respondí, mientras miraba los rostros de esas sombras. De repente, el bosque se llenó de voces, susurros de nuestras decepciones, temores y anhelos. Quizás eso era lo que deseaba la muñeca, apropiarse de nuestra esencia, nuestro dolor. «Enfrentémoslo», grité, levantando el medallón, su luz brillando como el fuego, atrayendo todas las sombras. Las figuras comenzaron a retroceder, desgarrándose en impulsos de luz. «Ya no somos lo que eran, decídanse». La voz de la muñeca reverberaba en el aire, pero no podía dejar que ese eco me dominara. El medallón brilló intensamente, y en un momento de conexión sentí un pulsar en mi interior. Éramos más fuertes juntos. «Avancemos», ordené, tomando la mano de Clara y arrastrándola hacia el camino iluminado por la luz del medallón. Corremos hacia un claro donde la luz ilumina profundamente la oscuridad, y de repente el espacio se sintió más ligero, como si el bosque nos estuviera dejando ir, pero al mirar hacia atrás vi a la muñeca de raíces, furiosa, su expresión retorcida por la rabia. «Esto no ha terminado», clamó, pero su voz ya se desvanecía. A medida que cruzábamos el umbral, la atmósfera en el bosque cambió. Sentía que un peso se aliviaba, y la luz del medallón apenas crepitaba en mis manos. «¿Lo logramos?», preguntó Clara, mirando hacia atrás con ansias, pero al mismo tiempo esperanzada. «No lo sé», respondí, enfocando mi mirada hacia el sendero por delante. El bosque se sentía inquieto, como si se retorciera en su propia agonía, y aunque estábamos fuera de su alcance, las preguntas persisten, y el eco de la muñeca resonó en mi mente. Los secretos deben ser revelados. Camino a casa, un aire extraño me envolvía, como si la experiencia nos había marcado a todos de alguna manera. Nunca encontré la paz luego de esa noche, porque las preguntas todavía eran más profundas que las respuestas. ¿Era el medallón un salvador o una maldición? ¿Nos estaría siguiendo ese oscuro secreto? ¿Podría, en algún lugar de mi mente, almacenar más sombras que aún vivo? Me mudé de ciudad poco después. Cada vez que veo un bosque, me detengo y pienso por un momento si algo más merodea en los rincones de la oscuridad a la espera de ser llamado nuevamente. La inquietud persiste, y aunque sigo hacia adelante, un resquicio de mí sabe que el pasado nunca se apaga del todo. Y así, al volver la vista atrás, la pregunta vuelve como un eco. ¿Qué parte de nosotros permanece atrapada en el bosque? La respuesta sigue oculta en el silencio.